Buenas tardes con todos. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, FEDESEC, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar ¿Cómo las aseguradoras pueden hacer posible lo imposible? Agradecemos su importante participación. Mi nombre es Carla Polo y en compañía de Roberto Drummond seremos sus moderadores de esta tarde. Por favor, tomen en cuenta que para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a los panelistas, por favor, utilicen la opción de Questions and Answers para hacer comentarios, por favor, utilicen el chat que está habilitado. Al final de la presentación tendremos 10 minutos para responder a todas sus inquietudes. Este especial evento ha sido organizado conjuntamente con el apoyo de la firma Ernst & Young, nuestros socios estratégicos, y voy a pasarle la palabra a nuestro secretario ejecutivo que dará unas palabras de apertura, el economista Patricio Salas. Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes con todos los participantes a esta iniciativa de FEDESEC en apoyo con ACOSE y con Ernst & Young, para brindarle al mercado visiones, apoyos estratégicos para la etapa que nos toca vivir a todos, y es cómo llevar adecuadamente todas las iniciativas post-COVID. Yo creo que el sector asegurador, al igual que ocurrió en el terremoto del 2016, ha sabido manejar muy bien las circunstancias que rodean y el impacto alrededor de la pandemia COVID-19. Creo que se ha demostrado tener una capacidad de reacción, de mantener sus negocios operativos, de ser innovadores en los servicios para seguir brindando protección a sus usuarios, a sus otros clientes, stakeholders, como asesores, productores, a las mismas autoridades, obviamente con el apoyo de ellos. Y lo que es importante, ha sabido manejar también los efectos catastróficos que en ciertos ramos ha tenido la pandemia, ¿no? Especialmente en los seguros de vida, cuyo impacto ha sido de mucha importancia para nuestra actividad aseguradora. Pero ha sabido mantener esos estándares en cuanto a su solvencia, en cuanto a su liquidez, y eso es muy importante porque situaciones como esta ponen a prueba al sistema asegurador, y creo que lo estamos haciendo bastante, pero bastante bien. Lo mismo la capacidad de reacción, el servicio, etcétera, etcétera. Viene una etapa que ya las empresas están pensando, y es por eso que conjuntamente con Ernst & Young tuvimos esta iniciativa de brindar estas visiones, ¿no? De estas experiencias con expertos en cada uno de los temas que se van a tocar, porque es este nuevo reseteo de la industria para reaccionar y ofrecer soluciones post-COVID-19 a nuestro mercado, a nuestros asegurados. En tal sentido, creo que los temas que se van a tratar son muy diversos, pero todos relacionados a esta capacidad de innovación y de resiliencia de la industria hacia un mercado que tiene que reactivarse con el apoyo de todos. Esperemos que todas estas opiniones sirvan para que nuestra industria tenga esa capacidad favorable de reacción, porque eso va a beneficiar no solamente al sector asegurador, sino a todo el país, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente por toda su participación, y lo mismo a Roberto, a Daniel, Rodrigo y Marco, que es importantísima su contribución hacia nuestra industria, ¿no? Muchas gracias y sean todos bienvenidos, ¿no? Gracias, Patricio, por la introducción y tus palabras. Sí, efectivamente, estamos en un momento de un salto forzoso a la transformación, y para nosotros en Iguay queremos es acompañar a las organizaciones en este camino y rediseñar juntos este futuro que tenemos que rediseñar. Tenemos una visión de que toda crisis debe enfrentarse básicamente en 3 fases, así lo hemos venido evangelizando durante la pandemia, en un corto, un mediano y un largo plazo. En los últimos meses las empresas se han tenido que tomar acciones para responder con urgencia a lo que era el now, lo que era el ahora. Pero ya a la vez han tenido que irse preparando para lo siguiente y el más allá, para el futuro. De esta forma, es la manera que pueden establecer cuáles son los ajustes y los cambios que tienen que
que son necesarios para operar bajo esta nueva normalidad. Si bien ante esta nueva situación que atravesamos globalmente, lo único que podemos controlar es cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a responder a estos nuevos retos que tenemos aquí en adelante. Para nuestra forma de ver, tenemos dos opciones. O nos refugiamos en lo que es ese terreno conocido, o ver la crisis como una oportunidad para reiniciar y transformarnos. La invitación a partir de este webinar, y justamente hoy nos están acompañando 3 especialistas, líderes en la industria a nivel regional para Latinoamérica del Norte, es a transformar y a construir, a rediseñar ese futuro. Quiero no tomar más tiempo, sino pasarle una vez las palabras. Nos están acompañando en la tarde de hoy a Daniel Arbeláez, quien es Marketing Technologies, ingeniero en sistema. Tiene más de 17 años de experiencia en liderazgo y agencias de mercadeo digital, equipos de tecnología, desarrollo de software y procesos de innovación de tecnología. También es profesor universitario de posgrado. Nos va a estar acompañando también Marco Rezo. Marco es líder de EY Partner, que es la vertical de estrategia de EY. Tiene más de 20 años de experiencia con consultoría estratégica y comercial y en operaciones y tecnologías de información. También ha participado en proyectos de estrategia con los principales grupos económicos en el Perú y en importantes organizaciones, para ejecutar proyectos para importantes organizaciones, tanto en el Ecuador y Colombia también. Finalmente, el último expositor que nos está acompañando es Rodrigo, desde México, es socio líder de la práctica de consulting para el sector asegurador de EY para Latinoamérica del Norte. Tiene más de 20 años de experiencia en el negocio de consultoría, colaborando con diferentes compañías globales y regionales. Así que, bueno, sin más, Daniel, te cedo la palabra y vamos. La invitación también a los participantes a esta sesión. El chat está abierto para que vayan formulando sus preguntas. Después de las exposiciones vamos a abrir un panel de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda que pueda surgir con respecto al contenido. Daniel. Gracias, Roberto. Queríamos Vale. Muchas gracias por la intro. Además, esa invitación para que conozcan realmente lo que es la visión sobre ese Next Wave en todo lo que va a ser la industria y qué es lo que va a suceder y cuáles son las tendencias grandes que estamos viendo. Adicionalmente, pues la idea de esta conversación es que tengamos un overview bien bueno sobre cuáles son realmente las tendencias, qué es lo que está sucediendo y en algunos puntos específicos podamos hacer una visión un poco más detallada de lo que estamos viendo en industria, en la región, qué está ocurriendo y cuáles son las tendencias grandes que afectan a nuestros consumidores y finalmente por ende a nuestras organizaciones. Para eso, queríamos empezar conversando con ustedes un poco de lo que estamos viendo en términos de dónde está la relación entre nosotros como organizaciones y nuestros clientes. Porque ahí es donde hay un gran cambio que no es, digamos, nuevo, viene ocurriendo, lo que pasa es que viene ocurriendo en diferentes velocidades en diferentes partes de la región y particularmente afecta la manera como vemos a nuestro cliente. Entonces, si podemos pasar por favor a la siguiente para que hablemos un poco de esto.
que nosotros llamamos la era de la hiperrelevancia, y tiene que ver con cómo las organizaciones realmente entienden a su consumidor, entienden a las personas con las que conversan. Y si ustedes miran un poco esta, digamos, esta representación en términos de niveles, de cómo venimos transformando la manera como nos paramos frente al mercado y nos relacionamos con nuestros clientes, realmente la palabra clave aquí tiene que ver con qué tan cerca de las necesidades de nuestro consumidor estamos. ¿Y qué tan cerca estamos de ellas en términos de cómo podemos atender esas necesidades de manera proactiva? En contraste a simplemente escuchar y atender las necesidades que pueden empezar ellos a reflejar. ¿Y por qué lo mostramos así? Es porque típicamente diferentes organizaciones se encuentran en diferentes momentos de esta, digamos, de este camino de innovación, donde algunos todavía están hablando acerca de el paso hacia ser centrados en el cliente, las necesidades del cliente y a repensar sus productos, servicios y relación con su cliente en términos de qué es lo que el cliente necesita. Y eso es lo que llamamos ese punto medio, ese punto de vigencia, donde el cliente es el centro, dejamos ya hace rato de hablar de producto, dejamos de hablar de canal, de cómo interactúo con el cliente, de digitalizar canales de atención y empezamos a centrarnos 100% en el cliente, donde todo el conjunto de canales y todo el conjunto de interacciones tienen como foco, uno, siempre tener al cliente en el centro. Sin embargo, muchas organizaciones además han tenido que migrar y avanzar, ¿sí?, en términos de ir más allá, y muchas están paradas entonces en ese siguiente paso, digamos, de madurez en términos de la innovación, de la relación de las organizaciones con sus consumidores y pasan hacia tener la experiencia del cliente como centro o foco de su trabajo. Y eso es un cambio bastante importante, porque empezamos como organizaciones a dejar de mirar un poco solamente cuál es el cliente, qué es lo que el cliente tiene, qué productos tiene conmigo, cuáles son las necesidades que yo estoy cubriendo del cliente, cuál es el nivel de riesgo del cliente, cuáles son digamos, las partes de cobertura que me falta por dar, y empezamos a hablar es más del journey del cliente, empezamos a hablar de la experiencia del cliente, esperamos a ver cómo el cliente es el que tira o jala las necesidades y es el que empieza a realmente dejarnos ver en qué momento de su experiencia está, qué es lo que lo motiva, ¿sí? Entonces pasamos por un ejemplo muy clásico, pasamos de ver cómo el cliente puede tener muchos productos y de un momento a otro cambia de vehículo y necesita un nuevo servicio, un nuevo producto alrededor del vehículo, a mirar es por qué cambió de vehículo, ¿sí? Ah, es que ahora es papá, ¿sí? Entonces se está estrenando como padre y ya el vehículo que tenía no le sirve. Entonces pasamos de simplemente hablar de cuál es esa necesidad que tiene el cliente a los porqués de esa necesidad. Y ese es el, digamos, cuarto nivel de madurez, donde la gran mayoría de las organizaciones en la región se encuentran entre ese nivel 2 y ese nivel 4, y muchas están realmente ya pasando a nivel 4, pero sin embargo hay una siguiente ola de madurez en cuanto a la innovación de la relación y de la manera como interactuamos en términos de canales y servicios con nuestros clientes. Y tiene que ver con lo que nosotros llamamos la era de la hiperrelevancia, que es cómo logramos que el cliente nos prefiera. Y esto ya nos cambia nuevamente la conversación. Antes hablábamos entonces del journey del cliente, cuál era la experiencia del cliente, cuáles eran los motivantes de la necesidad del cliente para llegar a influir y acompañar al cliente en todos esos momentos. Y aquí empezamos a hablar, es más, de la personalización profunda, o como nos gusta llamarla a nosotros, la individualización, y ahí la tecnología es indispensable. Y lo hemos visto en varios países de la región, donde aún conservando sus esquemas y modelos tradicionales, empiezan a tratar con el cliente de diferentes maneras, ¿sí?, en diferentes canales, en esa verdadera omnicanalidad desde el punto de vista de si es con las agencias, con los corredores, con diferentes maneras de interactuar con ellos, pero al mismo tiempo empezamos a entender que cada punto de relación con el cliente tiene que es individual, ajustado a sus necesidades, en una alta interacción entre lo digital y lo humano, no solo en los momentos básicos de verdad hasta que llega a adquirir un producto o servicio con nosotros, sino en los momentos reales de uso que los llevan a preferirnos
que son los momentos realmente críticos, la prueba de fuego. En esos momentos es donde estamos viendo una migración bastante drástica para simplificar esos momentos de realidad con los clientes. Y eso lleva a las organizaciones, como muchos de ustedes, a empezar a pensar en términos de cuáles son los momentos del ecosistema de cliente. Entonces hablábamos del caso del padre, ¿cierto? El cliente que pasa a ser papá. Bueno, eso pasa a ser papá no significa solamente que cambia de vehículo, significa que tiene que empezar a pensar en la educación del hijo, significa que tiene que empezar a pensar en su seguro de vida de otra manera. Empieza a cambiar su momento y empezamos a ver ecosistemas que nos llevan más allá, que nos llevan incluso a hablar de todos los productos y servicios complementarios que quizás no prestamos nosotros, pero sí lo prestan nuestros aliados. Servicios financieros netamente de financiación de algunos cambios, por ejemplo, para cambiar el vehículo, ¿sí? O servicios en términos de mudanza, porque es típico que tiene que mudarse de casa, de pronto vivía en una casa pequeña y ahora está buscando un cuarto adicional o un espacio diferente. ¿Bien? Lo vimos muchísimo en términos de ecosistema en pandemia, como una ola grandísima, incluso muy bien documentada en diferentes geografías, de cambios drásticos y un push hacia afuera de las ciudades, y eso generó un montón de necesidades de los clientes. Y entonces ahí empezamos a hablar de cómo nos relacionamos con nuestro cliente, nuestro consumidor, y empezamos a entenderlo desde todo el ecosistema que lo acompaña en su momento de vida. Entonces, en ese journey, en ese punto de su journey, cuáles son las necesidades que tiene y cómo le ayudamos a satisfacerlas, así nosotros mismos no tengamos el producto o servicio que él necesita, pero sí nuestro aliado. Y ahí empezamos a hablar ya de cómo se compite en términos de plataformas, de opciones mucho más integrales que ofrecen mucho más allá del producto específico de cobertura y nos lleva hacia integrar aliados, terceros, a integrar soluciones completas, por ejemplo, de cambio de vivienda que incluyen la mudanza, crédito para cambiar de muebles, todo el tema de cobertura nuevo, renovado, cambiar el seguro. En fin, hay una cantidad de cambios y tienen que ver precisamente con esa migración, hacia empezar a pensar en la necesidad completa del cliente y cada cliente individual. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Tiene uno, tiene dos, tiene tres? ¿Dónde está su hijo? ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Cómo el cliente se interactúa con nosotros? ¿Qué canal prefiere? Lo contactos por el canal que él prefiere, no por el que a mí me queda más cómodo. No lo haya dicho de manera explícita o no lo haya mostrado simplemente por la manera implícita como interactúa con nosotros. Entonces queríamos empezar con este concepto, porque este concepto nos lleva a empezar a pensar qué necesitamos hacer nosotros, organizaciones que están migrando y están avanzando en estos niveles de madurez, y qué necesitamos hacer para acelerar la innovación de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestros canales y de nuestra manera de interactuar con nuestro consumidor y articular nuestro portafolio de productos y servicios para realmente suplir sus necesidades. Y antes de seguir, es importante que nos llevemos algo relevante. Quizás los que tengan más que ver con todo lo que tiene que ver con el mercadeo y el diseño específico de productos conozcan esto. Y si vamos por favor a la siguiente, tiene que ver con cómo se administra la relación con el cliente. Y esta es la manera clásica como se ha administrado la relación con el cliente por muchísimos años, ¿cierto? Y digamos que en la teoría básica y en la manera como llevamos al cliente en esos diferentes momentos de verdad, incluso se hablaba del momento de verdad cero, desde que empieza la concepción, la idea, un concepto que ya tiene muchos años e introdujo Google. Nosotros siempre veíamos al cliente alrededor de este embudo de conversión. Sin embargo, este embudo de conversión hace mucho tiempo que dejó de ser relevante, porque la manera como las personas interactúan con las organizaciones y con las necesidades viene cambiando drásticamente. Y por eso decimos que está muerto, ¿sí? Porque ha cambiado y se tiene que transformar, ¿sí? Y a lo que se ha transformado precisamente es a lo que llamamos el journey de compra. Si vamos a la siguiente también. Entonces, este journey de compra lo que nos lleva es a entender que las personas, los seres humanos, tienen un ciclo mucho más desordenado que ese embudo que acabamos de ver, porque tiene un montón de entradas y salidas y tiene un montón de
influencias que afectan sus decisiones y su percepción de sus propias necesidades y de los productos y servicios que nosotros podemos dar para cubrir esas necesidades y los momentos en los que nosotros somos relevantes para ese consumidor. Entonces, esta es una visión mucho más típica de cómo ocurre hoy en día, donde una persona descubre una necesidad y empieza a descubrir qué maneras hay de cubrir esa necesidad, si tiene un riesgo, cómo lo transfiere, si tiene un riesgo, qué tan grande es ese riesgo, qué tanta exposición tiene, cómo puede cubrirlo, si tiene una brecha de cobertura, cómo puede realmente resolverla. Y obviamente no piensa en esos términos, ¿sí? Piensa en términos mucho más internos, mucho más del estómago, del miedo, de la responsabilidad. Y siguiendo con el ejemplo que traíamos, entonces soy padre, entonces, ¿qué pasa si yo falto? Si soy el principal proveedor en mi casa, ¿qué sucede? Ese tipo de cosas hacen que los seres humanos estemos en ese constante descubrir de necesidades y de deseos y de maneras de cubrir esas necesidades. Y eso nos lleva a pasar por un momento de consideración inicial de diferentes maneras de cubrir esa necesidad. Incluso ya ahí es cuando hay una primera interacción con una organización que puede cubrir esa necesidad, y lo que llamamos consideración inicial es precisamente eso. Cuando yo descubro que hay un producto, un servicio o algo que puede ayudarme a cubrir esa necesidad y empiezo a evaluarlo. Y en esa evaluación hay 1000 puntos de contacto, recomendaciones, amigos, pregunto al vecino, pregunto al hermano, pregunto al padre, pregunto a los compañeros de trabajo, en esta virtualidad, en una videollamada, pongo el tema en la mesa, a ver qué dicen, quién recomienda. Y todo esto tiene un montón de pasos y un montón de interacciones que nada tienen que ver con ese embudo que estábamos viendo antes, porque me puedo volver y descubrir que hay una necesidad más grande, me puedo volver y descubrir que hay una manera más efectiva de cubrir ese riesgo. Me puedo volver y darme cuenta que mi necesidad es totalmente diferente a la que yo estaba pensando. Y ahí llega un primer momento de compra. Y antes, en el embudo, ese era el momento más crítico. Y después había un momento de verdad en el uso. Sin embargo, hoy en día el ciclo es mucho más largo, porque después de que yo tengo ese primer uso, yo necesito tener una exposición clara y satisfactoria de por qué estoy usándolo, del momento de uso, al momento en que tuve un accidente con el vehículo y tengo que coger y llamar al teléfono y decir, mira, tuve este accidente o pasó esto, etcétera. Esos son momentos críticos de exposición. Y ahí es donde se termina de cerrar el primer ciclo y hasta ahí no tenemos lealtad, porque si ustedes ven, la lealtad ya no existe en ese journey de compra. Eso significa que tenemos que repensar la manera como pensamos nuestros productos y servicios, porque para que un cliente realmente nos prefiera, tiene que haber pasado por todo este ciclo y tenga la motivación para recomprarnos, que no significa que nos vaya a recomprar, y por eso esa flecha entre preferencia y consideración es tan vigente, porque fácilmente, así nos prefiera, si llega cualquier otro estímulo, cualquier otra experiencia, y vamos a hablar un momento de eso en un minuto, eso puede hacerle cambiar completamente su percepción de su necesidad y de la cobertura que nosotros le estamos dando con nuestro producto o servicio a esa necesidad que él tiene. Entonces, vamos a la siguiente. Llegó un grandísimo disruptor, ¿sí? Que es COVID. Y después de COVID, pues hay un montón de problemas que pusieron, como lo llamamos nosotros, el polo a tierra. Básicamente aterrizaron un montón de organizaciones en la realidad de su capacidad de relacionarse por todos los diferentes canales. Y no estamos hablando canales en términos de si es telefónico, virtual, sino por los diferentes canales completos, ¿cierto? Pues la agencia, cómo es la cobertura, qué pasa en el momento en que nos contacta, por dónde nos contacta, cómo yo estoy comunicándome con él proactivamente. Y transformaron drásticamente la necesidad de proveer experiencias relevantes, altamente digitales, que cubran esa necesidad de la que estábamos hablando ahora, de la hiperrelevancia, o sea, la personalización o individualización de la necesidad de cada ser humano. Y eso sin tecnología es muy difícil, ¿sí? Pero además cambió un montón de cosas, cambió la sociedad, cambió la manera como interactuamos. Nada más estaba conversando ahora con mi esposa que tiene una integración con todos sus compañeros 100% virtual. La he visto tener 6, 7 integraciones de ese tipo y son altamente interactivas, ¿sí? Tienen temas de discusión ya predefinidos, los acompañan con cervezas especiales que les llegan a la casa 3 o 4 días antes, etcétera, etcétera. Ese es solo un ejemplo. Eso pues hace unos meses hubiera sido una cosa muy extraña. Hoy es totalmente normal. Incluso en términos monetarios, con todo lo que está pasando con las tasas de interés, en términos de medio ambiente, con precisamente ese
ese migrar de la perspectiva de qué es relevante en términos de cuidar al medio ambiente. Entonces, COVID llegó, revolcó un poco las variables y las necesidades de muchos de los clientes y nos llevó a profundizar un concepto que nosotros llamamos el gap de empatía. Para que veamos qué es el gap de empatía, vamos a la siguiente, por favor. Y vamos a ver que el gap de empatía no es otra cosa que la manera como nuestros clientes migran sus expectativas con base en las interacciones que tienen con cualquier otro tipo de servicio. Entonces, el caso más clásico es, por ejemplo, el de Uber o el de Rappi. Muchas organizaciones de un momento a otro empezaron a decir qué bueno sería uberizar este tema o qué bueno sería que fuera así de fácil como pedir un Rappi, hacer esto. ¿Sí? Sacar una póliza, hacer una evaluación de riesgo, incluso contratar un producto o servicio. Y en ese momento es donde encontramos ese gap, y ese gap tiene que ver con dos cosas. Primero, que los líderes de experiencia, que no es más que un tema de innovación drástica en lo que estábamos hablando ahorita, esos niveles de madurez, los líderes de experiencia están creando una expectativa diferente de nuestros clientes y consumidores y están haciendo que ellos en todas sus interacciones del día a día cambien la manera como sienten, piensan y esperan que se cubran sus necesidades. Y además tenemos las nuevas tecnologías, herramientas y la manera de ver a los clientes y eso cambia todo el tiempo. Entonces, lo que está sucediendo es, las organizaciones que se están quedando atrás, se quedan atrás más rápido de lo que pasaba pre-COVID, y las organizaciones que estaban pseudo preparadas y son capaces de reaccionar un poco más rápido, a innovar la manera como interactúan con sus consumidores, empiezan a redefinir las expectativas de los consumidores. Entonces, pasan cosas como, yo tuve que cambiar la póliza y tenía que hacer la evaluación de toda la póliza de vehículo en la mitad de la pandemia. ¿Quién me la puede expedir? Sin tener que llevar el carro físicamente a un lugar, todo el cuento. ¿Cómo puedo yo realmente hacer eso? Finalmente habían, en mi mercado particularmente, 3 organizaciones que podían hacerlo 100% virtual. Y al final fue un tema de cuál daba la mejor experiencia y la mayor agilidad en temas de la exposición para hacer la cobertura que necesitaba para un viaje que tenía que hacer. Todo eso tuvo que ver con qué, cuál era mi expectativa. Yo esperaba que eso fuera 100% virtual, porque muchos, incluso bancos que no son aseguradores, ya muchas veces son capaces de hacer un montón de productos y servicios súper complejos a través de canales 100% virtuales. Entonces, para que ustedes se queden con ese concepto, lo que queremos es cerrar ese gap. Y para cerrar ese gap, recordemos, y vamos a la siguiente, solamente el 8% de los clientes o de los consumidores obtienen la experiencia que esperan. En esa línea, entonces, nosotros como organizaciones tenemos que balancear dos cosas. Vamos a la siguiente, por favor. Y es las necesidades de nuestro cliente, ¿sí?, en términos de su momento de vida, como ya habíamos mencionado, y uno de los más importantes, el que está abajo, la fricción, qué tan difícil o fácil es, con la siguiente, que es la organización. ¿Cuáles son las necesidades de la organización? ¿Cuál es el costo de servir a ese cliente con esa experiencia tan excepcional? ¿Cuánto es realmente el valor del cliente como un todo? No producto, servicio individual, sino esas experiencias que yo diseño, ¿cómo lo puedo hacer que realmente me cueste lo menos posible, pero al mismo tiempo sea lo suficientemente encantador y personalizado para satisfacer esas necesidades de cliente que todo el tiempo están cambiando? Entonces aquí hay 5 puntos que queremos dejarles bien importantes. ¿Qué deben hacer las organizaciones para realmente innovar la manera como interactúan y cómo prestan mejores experiencias a sus clientes? Lo primero es medir la experiencia. ¿Sí? No basta con creer que estamos entregando una experiencia sobresaliente. Hay que medir esa experiencia. ¿Qué tan buena es? ¿Qué tanto el cliente nos prefiere? ¿Cómo nos prefiere? ¿Cuál es la retroalimentación? La segunda es, hay que percibir el valor que el cliente genera y cuáles son los resultados financieros y poderlo predecir de manera efectiva. ¿Cuándo estamos diseñando la experiencia? ¿Cuándo estamos diseñando el producto? Predecir exactamente qué necesidad estamos cubriendo, cuáles, digamos, los resultados que va a traer a la mesa. Y eso es una habilidad supremamente importante. El tercero es, cada interacción con cliente hay que hacerla relevante. ¿Por qué? Porque cada vez son menos. Cada vez son más automáticas.
cada vez son más digitales. Entonces, el balance entre reducir interacciones y aumentar satisfacción hay que mantenerlo en la frente todo el tiempo. El cuarto punto realmente es, hay que desarrollar la capacidad, y esto quizás es uno de los puntos más críticos, desarrollar nosotros como organizaciones la capacidad de diseñar y desplegar experiencias sobresalientes a escala, ¿sí? Acelerando la cadena de valor del diseño, la retroalimentación y el despliegue de productos, servicios y canales que entreguen una experiencia excepcional, ¿sí? Entonces, eso queremos. Y por último, hay que entregar experiencias consistentes en todos los canales. Y cuando hablamos de omnicanalidad, desde esas dos perspectivas, ¿cierto? Desde cuáles son el modelo de interacción que tenemos, sea el corredor, sea una agencia, sea un asesor, etcétera, versus el canal específico de contacto, sea call center, sea una app, sea un sitio web, sea físico. Necesitamos tener la capacidad de rastrear claramente a todos nuestros clientes, en todos nuestros canales y en todas las interacciones. Todo el tiempo tenemos que saber quién es el cliente, cuál fue su última interacción, cómo yo estoy personalizando la interacción en este momento y cómo voy a relacionarme con él y predecir cuál va a ser el siguiente contacto. Sin unificar los datos, esto es imposible. Y ese es uno de los grandes problemas. Muchas organizaciones necesitan empezar por entender cuáles son los datos de cliente y qué son las, digamos, las interacciones más relevantes y cuáles son y cuáles van a ser y poder ser o tener la capacidad de rastrear un cliente a medida que pasa por los diferentes puntos de contacto, canales e interacción. Entonces ahí queremos hablarles de una tendencia muy clara que estamos viendo y es la de Service Design Studio. Muchas organizaciones en su sector, en la región, Latinoamérica del Norte, lo estamos viendo supremamente acelerado, están desarrollando la capacidad de repensar y relanzar productos y servicios de manera iterativa todo el tiempo, donde ponen al consumidor en el centro y apalancan componentes digitales para realmente lanzar esas experiencias. Y claro, rediseñan los journeys, que ese, si lo recuerdan era el punto, digamos, 3, donde tengo claro el journey y luego empiezo a arquitectar ese journey. Pero aquí estamos hablando es de que las organizaciones realmente desarrollen esa tendencia. ¿Qué hacen esos Service Design Studios? Si vamos a la siguiente, son capaces de entender y diseñar desde la etnografía, de trabajar de manera visual el journey completo del cliente y de manera co-creativa repensar esas experiencias todo el tiempo. En las organizaciones eso significa realmente ser capaces de constantemente estar pensando cada interacción y cada producto o servicio desde la perspectiva del consumidor, no para lanzar nuevos productos y servicios solamente, sino que si recuerdan, estábamos hablando de ecosistemas y después vamos a hablar más de ecosistemas en este rato, pero ahí es supremamente crítico porque yo tengo que entender cuáles son los diferentes aliados, cómo cubren la necesidad del consumidor, cómo puedo ya realmente entender, explotar, prototipar y validar esas experiencias, ¿sí? Entonces, esos Service Design Studio, que es una gran tendencia que estamos viendo, es una nueva capacidad. Así como hace un tiempo las organizaciones desarrollamos la capacidad de hacer marketing digital. Sí, pues es lógico, obviamente en el mundo en el que vivimos hoy. Ahora, las organizaciones están centradas en desarrollar la capacidad de rediseñar servicios o hacer service design dentro de la organización. No con algo que traiga un externo y me ayude a montarlo, una consultora como nosotros. No, realmente que tenga yo la capacidad de hacerlo constantemente. Si vamos a la siguiente, estos Service Design Studio realmente interactúan con un montón de áreas de la organización. ¿Por qué? Porque interactúan con la operación. Y aquí hay una tendencia muy interesante que en otro espacio tal vez podamos conversar, es cómo se empiezan a repensar esas experiencias y a innovar en la experiencia, pensando en reducir el volumen de operación necesario para entregar. O sea, reducir, y esto tiene que ver con eficiencia 100%, reducir el esfuerzo que se necesita para entregar una experiencia sobresaliente al cliente, que sea personalizada. Entonces, eso obviamente tiene un montón de automatización adentro, pero además tiene un reto grande en términos de pensar la experiencia para que sea optimizada y se vuelva una experiencia inteligente. Obviamente,
esos service design studios interactúan con muchas de la organización, porque además tienen que ser capaces de predecir el impacto financiero de las iniciativas, ya sea de transformación de un canal o servicio, o de un producto completamente nuevo, o de un modelo de negocio. Muchas veces esos service design studios se vuelven el filtro de las iniciativas de innovación pura y dura de las organizaciones. Y si vamos a la siguiente, es porque tienen un proceso iterativo en el que todo el tiempo están en momento de diseñar, entender al consumidor, entender la organización, hacer hipótesis y testear esto, ¿sí? Y lanzarlo al mercado de manera efectiva. Entonces, ¿por qué estamos haciendo tanto énfasis en esto? Porque obviamente los Service Design Studios es una respuesta natural que han tenido las organizaciones y que en COVID sí que se aceleró porque les tocó a muchos de ustedes repensar la manera como prestaban un montón de sus servicios a sus clientes, ¿sí? Y la mayoría tuvieron que hacerlo como pudieran para digitalizar un montón de servicios que a veces incluso todavía no tenían una versión digital. Y luego empezaron a competir contra algunos de los que también tal vez están acá, que tenían un producto o servicio similar y de pronto estaban más maduros digitalmente. Y un cliente que estaba acostumbrado a una manera de interacción se migró sin mucho problema a la nueva y empezó a comparar rápidamente. Y ahí es donde este tipo de cosas son muy relevantes. Obviamente, y si vamos 3 adelante por tiempo para cubrir con los 25 minutos, una más, hay unos beneficios importantes y unos retos importantes, porque significa constantemente pasar de pensar simplemente en diseñar productos a diseñar experiencias personalizadas, hiper relevantes, que sean relevantes para el cliente y relevantes para la organización desde los resultados financieros. Y predecir eso significa predecir cómo las personas van a responder, van a interactuar. Significa entender, como decíamos al principio, volviendo a ese punto inicial, los motivantes internos del ser humano, el por qué el cliente hace lo que hace, tener la data para hacer un analytics de la manera de cómo el cliente se comporta, entender por qué en un momento se migró de un producto a otro o de un canal a otro de atención, ¿sí? Entender su momento de vida, alimentarme con fuentes externas que me ayuden a darme cuenta que ese cliente, que es importante para mí, va a ser papá. Y por lo tanto, yo necesito entender sus cambios de vida y cómo Daniel es diferente de Roberto. Y Daniel entonces ya tenía un hijo, y Roberto de pronto no, apenas es su primero. O Roberto tiene los hijos mucho mayores y ahora le llegó un hijo muchos años después y entonces es todo un cambio en la mecánica familiar y es diferente el contexto del uno versus el otro. A ese nivel es que tenemos que entender al cliente, entender cómo podemos diseñar una propuesta de valor lo suficientemente fuerte, establecer relaciones con el ecosistema para poder diseñar productos y servicios a manera de cubrir ese ecosistema, así nosotros mismos no tengamos todo el producto o servicio que necesitamos para cubrir la necesidad y necesitemos un aliado, un banco, un aliado, una empresa de construcción, un aliado, un proveedor de otro tipo de bienes inmuebles, por ejemplo. Ese tipo de exploración es lo que necesitamos. Entonces, ya para terminar, quisiera que se llevaran un retorno al inicio, y es la experiencia es el centro siempre que seamos capaces de llegar a ser hiperrelevantes para el cliente. Y eso significa pasar de solamente tener el cliente en el centro a medir muy bien la experiencia, el journey, arquitectarla, y luego ir a la hiperrelevancia, entender el ecosistema de la necesidad, el motivante de la necesidad, y a través de tecnología, porque es la única manera de hacerlo a escala, realmente articular cada punto de contacto de tal manera que le entregue valor al cliente. En resumen, hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es esta que les acabamos de contar, que son los Service Design Studio In-House, que es una tendencia grandísima que estamos viendo de cómo las organizaciones adquieren una capacidad, así como la adquirieron para otros frentes hace mucho tiempo, pero que además significa que hay que repensar qué es prioridad para nosotros, ¿sí? Y cómo nos relacionamos con nuestro cliente para realmente ser omnicanales. Y omnicanales significa ser capaz de rastrear. Si ustedes no son capaces de rastrear a sus clientes en todos sus canales, en todas sus interacciones, y saber cuál es el cliente y cuál es la historia de ese cliente y cómo pasa de un canal a otro, ese es un problema que hay que resolver primero
para hablar de verdadera omnicanalidad. Con eso, quiero darle la palabra a Marco para que nos hable de ecosistemas digitales. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes con todos. Soy Marco Orbeso, socio de Iguay Parthenon de Perú. Antes que nada, espero que estén todos bien en sus hogares, con salud y con ganas para hacer cosas diferentes y disruptivas en el mercado de seguros de Ecuador. Yo les voy a hablar de un tema que son los ecosistemas, que si bien es cierto, en muchos casos se habilitan en plataformas digitales. Les voy a contar por ahí un ejemplo donde sin necesidad de una plataforma digital también se montó un ecosistema que la verdad tiene ya algunos años en Latinoamérica. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vemos? La siguiente, por favor. Que está, digamos, hay como que tres grandes fuerzas que vemos que están pegando y generando disrupción en el sector financiero en general, tanto banca como seguros, ¿no? Primero, todo el tema de, digamos, lo disponibles que están una serie de tecnologías que me permiten, digamos, entender, conocer más a este cliente uno a uno, entregarle, digamos, experiencias uno a uno a través de canales digitales, armando un Lego con una serie de tecnologías que están disponibles, ¿no? Lo segundo es que sí vemos en los últimos 2, 3 años probablemente una decisión de muchas compañías líderes en la región de salir del típico abordaje producto-canal, que era el típico abordaje tanto en bancos como en seguros, a una mirada mucho más centrada en el cliente, ¿no? Y esta mirada centrada en el cliente es mucho más profunda que solo declarar que somos una empresa customer-centric, ¿no? Implica, digamos, realmente partir todo de estos insights de clientes, ¿no? El desarrollo de productos, el desarrollo de los canales, la construcción de modelos de negocios, las decisiones de pricing, etcétera, 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 tienen que tener por lo menos en esa mesa donde se está haciendo esa definición, no solo a producto canal, sino también alguien que vele por el cliente, que típicamente son las áreas de segmentos, ¿no? Pero también tiene que ver con cómo medimos la organización, ¿no? Si nos declaramos ser una compañía customer-centric, no podemos pues tener solo métricas por ramos, por ejemplo, ¿no? Y ir viendo la evolución del negocio en cómo vamos en el seguro vehicular versus el seguro de vida versus los seguros de salud, etcétera, sino que nuestra mirada tendría que estar centrada en el cliente y de qué manera generamos valor en ese cliente con todo el abanico de productos que tenemos, ¿no? Y así una serie de otros temas y bueno, todo el diseño proceso, ¿no? El diseño de las Customer Journeys tendrían que partir también con una mirada al cliente y después llegar a todo lo que necesito en el back para soportar esa experiencia, ¿no? Y por último, todos estos modelos de negocios que han ido apareciendo, como el tema de economías compartidas. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de esta compañía Lemonade, pero que tiene este modelo peer-to-peer de aseguramiento y también todo un tema de experiencia digital. O sea, ahí no interactúo con un broker, no interactúo con una persona, todo es a través de una especie de WhatsApp por donde yo suscribo mi póliza, por donde yo hago la declaración de los siniestros, donde hago endosos a mi póliza y todo lo hago a través de un chat, digamos. Y una serie de otras tecnologías, modelos de negocios que han ido apareciendo, ¿no? Todo esto combinado, la siguiente por favor, hace que cuando hoy día hablamos con compañías líderes en el sector financiero y seguros, no solo en Perú, sino en Ecuador, donde hemos tenido la oportunidad de trabajar, Colombia, México, donde estamos también hoy día buscando hacer cosas por allá, la mayoría de las empresas del sector financiero establecido, digamos, si quieren, o tradicional, ya no solamente piensan como principal competidor o ven como principal competidor a la compañía de seguros número 2 o 3, o a la compañía de seguros que está presente en Brasil o en México y que probablemente pueda venir a Colombia, Perú, sino que lo que empiezan a ver es todas estas series de compañías que vienen más del mundo de tecnología y que se empiezan a meter cada vez más con modelos nuevos, tanto a alguna parte de la cadena de valor de la banca o de seguros, digamos, ¿no? Y es ahí donde tienen, digamos, mayor preocupación, ¿no? Al punto que muchas de estas han creado ya venture capitals para empezar a comprar startups
o fintechs o insurtechs, digamos, ¿no? Acá hay solo un ejemplo de algunas de las cosas que ya están disponibles en Latinoamérica, en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué es lo que hemos visto que ha sido la respuesta de las compañías de seguros? La siguiente, por favor. Ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando de una mirada inicial muy centrada en el producto y en el canal, a una segunda ola, que es donde en realidad hoy día vemos a la mayoría de compañías trabajando, que es el tema de experiencia, ¿no? Cómo yo entrego una experiencia no solo sin fricción, sino, como dice esta ley, memorable, digamos, algo que sea tan bueno que yo tenga ganas de compartir la buena experiencia que tuve con una compañía. Y eso es como que, digamos, el core, ¿no? Producto y experiencia. Y es el core, digamos, si yo pienso como compañía de seguros, o como banco, probablemente yo estoy pensando en cómo diseño mejores productos y que sean, que tengan una propuesta de valor diferenciada sobre los competidores, y cómo eso lo traduzco no solo en las coberturas y precios, sino también en todos los puntos de contacto con estos clientes que tengo como asegurados, ¿no? El punto de ecosistemas en realidad implica pensar más allá de eso, y pensar ya no como una compañía de seguros, sino como una compañía que tiene relación con un universo de clientes, y estos clientes tienen una serie de necesidades, donde yo hoy día estoy resolviendo un pedazo de esas necesidades, pero no estoy resolviéndole el problema completo. Y esta mirada de ecosistemas implica eso, ¿no? Entender esas necesidades y buscar cómo le resuelvo el problema a estos clientes de manera integral. Con esto no estoy diciendo que las compañías de seguros se tienen que convertir en otra cosa, pero lo que sí pueden ser es orquestadores y convertirse en una plataforma de distribución de otra serie de productos y servicios complementarios que ayuden al cliente a resolver esas necesidades últimas que tiene, y donde el seguro cumple un pedazo o cubre un pedazo del problema, ¿no? Ahora, antes de pensar en este tipo de modelos que son un poco más disruptivos y donde ahí no vemos a la mayoría trabajando hoy día, pero sí ya hay compañías en Perú, en Colombia, en Ecuador, con quien hemos trabajado este tipo de abordajes. Pero antes de ir ahí, yo sí quería retroceder un poco y darle esa mirada client-centric al producto y a la experiencia. Y para eso quiero compartir un ejemplo de algo que hicimos ya hace unos 3 años probablemente con una de las más grandes aseguradoras de Perú. Para contarles un poco cómo puedo ser client-centric en el diseño del producto y de mi propuesta de valor, y cómo eso lo puedo llevar al tema de experiencia. La siguiente, por favor. Este es un mapeo y un estudio que hicimos en el mercado de asegurados de Perú. Lo hicimos en diferentes tipos, pero el que les estoy compartiendo hoy día en esta presentación es el negocio B2C para 3 productos de seguros, ¿no? Los seguros de vida, seguros vehiculares y seguros de salud. También lo hicimos en el mundo B2C para P&C y para seguros de salud colectivos, y también lo hicimos para población de no asegurados. Pero déjenme compartir con ustedes esto para explicar un poco cómo puedo traducir esta mirada customer-centric a mi producto core, digamos, que serían los seguros, ¿no? Si uno ve una foto como esta, entiende que en el mercado de gente que tiene seguros, en este caso en Perú, hay diferentes motivadores de compra de un seguro. Algunos buscan, como ven hacia la derecha, un producto con la cobertura mínima, pero que sea, digamos, económico. Siguiendo el siguiente que viene a la derecha, lo que, digamos, prefieren al momento de decidir con qué seguro trabajar es que sea un seguro totalmente a la medida. Y si nos vamos hacia el otro extremo, el color azul más fuerte, hay otro grupo que lo que busca es tranquilidad y confianza. Estas agrupaciones o clústeres de clientes no están dados por si son hombres o mujeres, padres de familia o parejas sin hijos o solteros, condiciones de nivel socioeconómico, dónde viven, etc. Estos clústeres se han armado por cómo estas personas decidieron al momento de tomar una póliza de vida, de autos o de salud, decidieron con qué compañía trabajar. Y realmente en base a qué toman esa decisión. En esta categoría específica,
en esta geografía específica. Entonces, si uno mira esto, dice, ok, hay un par de segmentos que parecen bastante atractivos y además los drivers no se contradicen, ¿no? Que es un grupo que busca tranquilidad y confianza y un grupo que busca que el seguro funcione, ¿no? Cuando vemos los drivers de los de tranquilidad y confianza, vemos, oye, que cumpla lo ofrecido, que el producto sea fácil de usar y de entender, mientras que los exigentes, oye, cuando pase algo, yo quiero que la compañía funcione y funcione bien y funcione rápido y sin fricción. Siguiente, por favor. Para cada uno de estos clusters de mercado, porque estos no son los clientes de nuestro cliente, es el mercado completo de seguros. Lo que hicimos fue, para cada uno de estos clusters, entender cuál es el desempeño competitivo de las diferentes marcas respecto a estos atributos o drivers de compra de seguros, ¿no? Para entender dónde estaban los espacios donde esta compañía podía ser más relevante, ¿no? Siempre hablamos, cuando hablamos de propuesta de valor, de ser diferentes, ¿no? De tener una propuesta de valor diferenciada. Para nosotros es importante ser diferentes, pero en aquello que es relevante. Y esos relevantes son los drivers, ¿no? Que es lo que hace que la persona decida escoger un seguro versus otro. Bueno, con todo este análisis, con una serie de talleres y desarrollo estratégico que hicimos con este cliente, llegamos a la siguiente propuesta de valor. La siguiente, por favor. En esa parte que dice beneficios en base a drivers, están los componentes de la propuesta de valor, ¿no? Que si los leemos rápidamente, uno es la compañía de seguros más simple del mercado, ¿no? Es fácil de entender y fácil de usar. El segundo es oportuno. Está en el momento que lo necesito. Dependiendo del seguro, ese momento varía. Y no me falla, no me da sorpresas. Sé que me cumplirán lo ofrecido. Esos tres atributos uno podría decir, oye, Marco, pero esto es lo básico de un seguro, ¿no? Cuando alguien suscribe una póliza o compra un seguro, lo básico es que entienda lo que compró, ¿no? Y en qué está cubierto y en qué no está cubierto. Bueno, yo no conozco en detalle el mercado de seguros de Ecuador, pero hace 3 años en Perú uno agarraba una póliza de lo que quieran y era imposible entender sin un abogado experto en seguros al costado, entender esa póliza y entender no solo qué está cubierto, sino también cuáles son las exclusiones de la póliza. Pero como un ser humano normal, digamos, no como un experto en seguros o un abogado. Entonces, muchas veces los clientes suscriben una póliza y no terminan de entender, y nosotros como compañía, nuestro cliente en particular, no se esforzaba por explicar qué es lo que estaba comprando este cliente, ¿no? Segundo, el tema de oportunidad, ¿no? Que yo sepa cómo usar el seguro, que yo sepa cuál es la ruta que tengo que seguir si tengo un siniestro, que eso sea muy fácil de encontrar y que no tenga que irme a buscar la póliza para entender ahí cuáles son los pasos, sino que pueda consumir, si quieren, ese tipo de información muy rápida, ¿no? Y lo tercero es, oye, que no me dé sorpresas, ¿no? Que eso tiene mucho que ver también con el tema de ser simple, ¿no? Que al momento que yo quiero usar mi seguro, realmente esté cubierto, ¿no? Eso es porque entendí, digamos, en Perú todavía, hace 3, 4 años, había una mirada de cara a las compañías de seguros seguros igual letra chica en el contrato, ¿no? Van a tratar de sacarte la vuelta para no pagarte. Esas 3 cosas parecen muy simples y parecen muy básicas de un producto. Olvidémonos estamos hablando de seguros, pero en cualquier producto yo tengo que entender lo que compré, tengo que poder usarlo y no tengo que estar pensando que la compañía me quiere sacar la vuelta. Ya, esos 3 basics del producto no estaban en Perú hace 4 años. No sé cuál sea la situación de Ecuador, la verdad, pero en Perú eso no pasaba. Y ya si ven el último componente de la propuesta de valor, que es busca mi bienestar, ahí empezamos a introducir hace 4 años el concepto de ecosistemas, que lo voy a desarrollar un poco más adelante. Pero déjenme ahora contarles cómo llevamos esta propuesta de valor a la experiencia, ¿no? Porque una cosa es que yo salga con un comercial en TV o en radio o en el periódico diciendo, soy la compañía de seguro más simple, soy la que más rápido te atiende, la que siempre está ahí para ti. Eso es muy fácil de contratar una agencia de publicidad y sacar esa publicidad. Pero lo difícil es que en el momento de verdad, cuando tengo que atender al cliente, pueda demostrarle que realmente soy la compañía más simple y soy la más rápida en atenderlo. Y ahí déjenme contarles cómo llevamos, no les voy a contar todo el proyecto, pero cómo llevamos este concepto de simple y oportuno a los journeys de esta compañía en el siniestro. Y déjenme contarles el caso del seguro vehicular. No sé si puedes ir a la siguiente, por favor, Roberto. No voy a entrar al detalle de todo este flujo de procesos, pero básicamente
cuando nosotros dijimos, queremos convertirnos en la compañía de seguros más oportuna, la más rápida en el mercado, hablando de siniestros vehiculares, que es este ejemplo que les voy a contar, lo que dijimos es, oye, lo primero que le preguntamos a la compañía fue, ¿puedes darme el cumplimiento de tu SLA de llegada del inspector o procurador o ese asesor técnico que tiene que ir y inspeccionar, el perito, digamos, que inspecciona el choque, determina, digamos, la magnitud del daño, determina, digamos, si tuviste la culpa o no, si no estás ebrio, etc. Cuando decíamos, hoy queremos ser los más rápidos, la compañía nos decía, ok, hoy día mi SLA lo cumplo al 98%. Ok, dijimos, pero si ven ahí, ese 6 que sale con un cuadradito rojo, era la percepción del cliente. Cuando nosotros le preguntamos a este cliente, oye, ¿cuál es tu SLA, digamos, compromiso, ¿no? Nos dijo 45 minutos. Obviamente cumplía en el 97% de los casos que el inspector llegara en los 45 minutos posteriores a que el asegurado que chocó llamara al call center, ¿no? Pero, de cara a un asegurado que se acaba de chocar y que probablemente estaba yéndose a una reunión, tenía que ir a dejar el hijo en el colegio, está nervioso, etc., 45 minutos puede ser un tiempo no aceptable. Y de hecho no lo era, ¿no? Los calificaban en una escala NPS como 6 en ese punto. A pesar de que el 98% de cumplimiento, 97% del SLA. Entonces, ¿qué hicimos? Oye, mira, por más tecnología que metamos, geolocalización, más inspectores, etc., hay una ventana de eficiencia que no vamos a poder pasar. Por el tráfico del IME, etcétera, ¿no? En algún momento se cambiaron de autos a motos para poder navegar el tráfico mejor, etcétera, pero hay una ventana de eficiencia. Lo que nosotros le hicimos challenge a esta compañía fue, oye, ¿por qué tiene que ir un inspector en el 100% de los casos? ¿Por qué no puede ser inmediato? Y a lo que llegamos, que ves el journey de abajo, es que no, el 100% de los casos no necesitaran un inspector. Que si el choque era leve, el cliente tenía un buen comportamiento de uso de la póliza, o estaba al día, era un segmento X, etcétera, 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 con algunas condiciones, que era un volumen importante de los siniestros, no necesitar el cliente más que tomarle una foto con su teléfono al choque, a diferentes lugares del auto, escribir a un WhatsApp de esta compañía y reportar el incidente. Recibir una llamada por teléfono inmediata, que le hiciera 3, 4 preguntas, digamos, como un triaje, digamos, de doctor o de hospital, y si cumplía, le dieras la oportunidad a la persona de que siguiera con su día y ya estaba cubierto. Podía ir de frente al taller sin necesidad de esperar que vaya el inspector. Eso era realmente ser la más oportuna del mercado, porque es literalmente inmediata la atención. No tienes que esperar a alguien que venga. Obviamente, si el cliente prefiere, porque está muy nervioso, etcétera, que venga un inspector, ok, el flujo seguía como era antes, pero le dimos la oportunidad al cliente de literalmente desaparecer ese punto de contacto que era la llegada del inspector, ¿no? Después hicimos otros cambios más en este journey, pero eso que pasó hace 4 años y que, para serles bien sincero, cuando se lo planteamos al dueño de este negocio vehicular, que de hecho esta compañía es la más grande en vehicular en Perú, nos miró como diciendo se volvieron locos, ¿no? O sea, no puede no haber inspectores en un siniestro vehicular. Pero finalmente, como les digo, lo íbamos a hacer y hoy día es la norma. En Perú, la mayoría de estos tipos de choques se atienden así ya por todas las compañías de seguro. Pero a esto nos referimos con ser disruptivo y llevar nuestra propuesta de valor a algo que no tenga comparación, en este caso en Ecuador. Una vez que ya tengo bien posicionado mi producto, la experiencia que tengo es superior a los competidores, etcétera, ya ahí tiene sentido montar este tipo de modelos, tipo ecosistemas, ¿no? Porque si en lo básico no funciona bien, el ecosistema no me va a resolver el problema del producto básico, ¿no? O del core, que en este caso para ustedes serían los diferentes tipos de seguros. Voy a ir ahora sí a explicar el tema de ecosistemas muy rápidamente. Esto básicamente es la siguiente, por favor. ¿Qué cosa es el ecosistema? Como les había dicho, es olvidarme por un momento que yo soy una compañía de seguros y pensar en este cliente y entenderlo en profundidad y entender que tiene muchas necesidades en las cuales yo puedo intervenir, ya sea de manera directa o en alianzas con terceros. La siguiente, por favor. ¿Por qué lo hacen las compañías? Hay 3 razones. La primera, obviamente yo ya, si llego a este nivel, ya no me comparan con el producto base, nada más, sino que mi producto base tiene alrededor un montón de otras cosas
que el cliente necesita y que ninguna otra compañía le disponibiliza como parte de la solución. Por lo tanto, genero más relevancia en ese cliente. Lo segundo es, al convertirme en un canal de distribución, digamos, de otra serie de productos y servicios, obviamente para muchos de estos puedo cobrar un peaje y cobrar como canal de distribución. Entonces genero revenue streams adicionales a las pólizas. Y tercero, y no menos importante, es si yo empiezo a entender al cliente en otro conjunto de necesidades, la información que tengo de él es mucho más rica. Y eso me permite también adecuar mis productos, servicios y experiencia a este conocimiento que tengo del cliente de manera integral, ¿no? Estas son las tres principales razones por las cuales la mayoría de compañías entra a este mundo de ecosistemas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las etapas que típicamente seguimos con las compañías para llegar a este tema de construir los ecosistemas, ¿no? Lo primero es una visión estratégica, porque cuando uno ya ve con este lente de necesidades al cliente, van a aparecer un sinnúmero de necesidades. Y hay que hacer un ejercicio interno de, oye, ¿cuáles vamos a perseguir, no? Y típicamente esa decisión depende de por lo menos 2 o 3 variables. La primera es el nivel de pain, ¿no? ¿Qué tanto le duele ese problema al cliente? Porque yo lo primero que busco es generar relevancia, ¿no? Entonces, tengo que comenzar seguramente por aquellas necesidades que le generan mayor fricción o mayor nivel de pain. El segundo componente es, oye, ¿cuánto dinero hay ahí, digamos, ¿no? ¿De qué tamaño es la oportunidad de entrar en ese tipo de negocio? Ya sea que lo desarrolle yo o que orqueste un tercero. ¿De qué tamaño es ese mercado? ¿Cuánto voy a poder monetizar? Y lo tercero, obviamente, es si yo no puedo construir la solución y lo que voy a buscar es un socio, el tercer componente es que haya esa disponibilidad de socios, que sea una categoría más o menos madura. Combinando estas tres cosas y algunas variables ya más internas como niveles de riesgo, por ejemplo, de las compañías, es que hacemos esta priorización. Y de todo este universo de repente 6, 7, 8 ecosistemas, y cada ecosistema tiene pues 6, 7, 8 necesidades, con lo cual podemos estar hablando de 40, 50 o 60 posibles soluciones. La idea es armar un roadmap de en qué orden las vamos a ir construyendo. Me voy a ir al último, digamos, a la última parte, que es, ok, una vez que yo ya tengo ese roadmap, tengo que agarrar estos ecosistemas priorizados y empezar a desarrollar estas soluciones. Para esto lo que hacemos es usamos una metodología ágil normalmente que lo que hace es esa necesidad que la vi a 10.000 pies de altura todavía en el ejercicio estratégico, la tengo que bajar ya muchísimo más en términos de entendimiento, donde ya entran no solo probablemente focus y investigaciones de mercados más tradicionales, sino que probablemente ya ahí metemos estudios etnográficos y otro tipo de herramientas que nos permite llegar al fondo de esa necesidad del cliente. Y una vez que la entendí, ya empiezo a prototipar este ecosistema mínimo viable, ¿no? Que es la solución, normalmente comenzando por esto que le llamamos killer solution, digamos, que es pegarle con una solución, pero que resuelva el problema del cliente y a partir de ahí empezar a iterar y agregarle más y más funcionalidades al ecosistema, ¿no? La parte del medio es que si decido entrar en este mundo de ecosistemas, necesito un modelo operativo. Esto es casi como que fuera un área, digamos, dentro de la compañía, o véanlo si quieren como un producto más. Necesito a alguien responsable del producto que vele por que funcione bien, que los niveles de servicios se estén cumpliendo, que gestione la relación con los terceros, que vaya pensando la evolución del ecosistema, que vaya digamos, viendo el modelo de gestión y los KPIs para ver si estamos yendo en la ruta adecuada, que hable con las otras áreas de la organización porque al final necesito incorporar el seguro como parte de la solución también, ¿no? Entonces, hay toda una estructura que hay que armar si uno quiere entrar a este mundo, digamos, de los ecosistemas, ¿no? Termino simplemente con 3 ejemplos para aterrizar un poco el concepto de cosas que hemos hecho, digamos, ¿no? El primero es una compañía de seguros, esta compañía de seguros de la que estaba hablando y con la que hicimos el ejercicio anterior, que fue, ¿tú eres una compañía de seguros o quieres jugar o crear, como veían en ese slide de propuesta de valor, en una categoría de uno que se llama bienestar? Entonces empezamos a hablar de 2 posibles ecosistemas a desarrollar. Uno era el del bienestar personal, que tenía las dimensiones financiera y la dimensión de vida, salud. Estaba todo empaquetado ahí y esa necesidad iba migrando a lo largo del tiempo. Y el otro era el ecosistema del auto,
porque alrededor del auto yo también tengo una serie de necesidades, ¿no? O sea, alrededor del ecosistema de bienestar tengo temas de ahorro, temas de seguridad para mis hijos, tengo temas de nutrición, gimnasios, consejos digamos, para mantenerme saludable, etcétera, 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 ¿no? Alianzas con clínicas para hacer chequeos preventivos, etcétera. Esto al final le conviene a la compañía de seguros porque me mantiene más sano, pero le conviene al cliente finalmente también, ¿no? El segundo ejemplo es, bueno, alrededor del auto obviamente está el tema de la gasolina, todos los servicios que necesita el auto, los talleres, equipamiento para los autos, GPS, sistemas de monitoreo para ver que estoy manejando bien, estoy manejando seguro, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo ejemplo es una compañía, y bueno, solamente, miren, es una compañía de seguros pensando en nutrición, es una compañía de seguros pensando en gimnasios, es una compañía de seguros pensando en cosas que típicamente no pensaría una compañía de seguros, ¿no? El segundo ejemplo es un ecosistema que desarrollamos para una compañía de desarrollo inmobiliario en Perú que hace lotes alrededor de la ciudad y que lo que hacía era vender el lote, lo financiaba y ahí terminaba la relación. Pero en verdad, si uno mira la necesidad de ese cliente, lo que quiere es una casa, digamos, una casa hecha por él, ¿no? Cuento corto, cuando empezamos a investigar y a meternos en profundidad, esta persona construía la casa en más o menos 18 años, desde que compraba el terreno y lo terminaba de pagar hasta que tenía la casa terminada 18 años. ¿Por qué? Porque esta es gente informal, entonces no tenía acceso a crédito. Entonces empezamos a desarrollar un ecosistema que incluía crédito, supervisión de obra, que ayudara con los planos, que ayudara con los trámites para inscribir en registros públicos, etcétera, ¿no? De nuevo, esta es una compañía inmobiliaria, ¿no? ¿Qué tiene que ver con financiamiento? Nada, pero era una necesidad importante para sus clientes. Y la última es la compañía de alimentos de hecho más grande en Perú, para el negocio del food service, que son los restaurantes y panaderías, donde típicamente esta compañía lo que hacía era vender insumos, harina, aceite, manteca, etcétera. Y hoy día ya está construyendo soluciones de financiamiento de capital de trabajo, de seguros, de vida, de salud, para el COVID también, digamos, más indemnizatorios en realidad, pero también se ha metido en ayudar a los restaurantes a gestionar el restaurante, se ha metido a ayudarlos a generar flujos de ventas, se ha metido a ayudarlos al desarrollo de las recetas en los restaurantes para poder rentabilizar el producto y atraer más clientes, se ha metido a ayudarlos a gestionar la logística del restaurante, y eso con una serie de productos como pueden ser el crédito hipotecario, los seguros, las congeladoras, los hornos, pero también con servicios, digamos, ¿no? Servicios de gestión logística, de calidad. Hoy día esto fue un ejercicio que terminamos en febrero de este año, pero hoy día han sumado un ecosistema más alrededor del COVID, ¿no? Donde van con una serie de portafolio de productos más asociados a limpieza, etcétera, pero también ayudan con protocolos para poder gestionar, digamos, todos los permisos para el COVID, etcétera, 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 ¿no? Entonces son 3 ejemplos de compañías que han dejado de mirar a su cliente como un cliente de su producto tradicional y han empezado a mirar sus necesidades de manera integral para poder llegar con una solución en alianza con terceros que resuelva de punta a punta la mayor parte de esta necesidad, ¿no? Bueno, y hasta aquí lo que yo tenía para contarles. Le doy el paso ahora a Roberto para el siguiente expositor. Muchas gracias. A Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Aburto y bueno, yo les voy a hablar del futuro del trabajo ahora. Permítanme, porque no me veo. Ya me vi. Perfecto. Bueno, ¿por qué decimos que el futuro del trabajo ahora? Porque, bueno, pues las compañías del sector asegurador no es que esté cambiando. Yo les diría que el sector asegurador ya cambió. O sea, ya cambió y justamente ahora vamos a ver por qué. Por qué ya esta evolución se dio de una forma tan rápida y veloz. Entonces, por favor, si me ayudan con el siguiente slide. Y bien, los voy a invitar por un momento a que nos movamos al pasado. Vamos unos segunditos al pasado y regresemos por un momento. Recordemos hace un año, octubre del 2019. ¿Qué es lo que se escuchaba en los pasillos de sus compañías de seguros? A lo mejor en algunas sí, en algunas más. A lo mejor me pueden decir, oye, esto pasaba a lo mejor en México o en Perú, pero aquí en Ecuador no sucedía. Pero bueno, veamos si también se asemeja a la experiencia que ustedes tienen.
Pues algunas de las frases comunes en 2019 era, oye, home office, no, bueno, es que esto es una discusión de años, ¿no? Yo lo que llegaba a escuchar es, bueno, si lo vamos a hacer el home office es que sea solo los viernes, rotativo y no para todos. Y me tienen que reportar a la hora que se conectan, a las 9 de la mañana y a la hora que se desconectan. Yo con un cliente le decía, oye, qué bueno que vayas a migrar al home office, pero ese esquema me suena más como a arresto domiciliario, no tanto como una iniciativa de home office. Entonces, esto lo escuchábamos muy comúnmente en los pasillos hace un año. Otro de los temas que escuchábamos muy frecuentemente cuando queríamos digitalizar un proceso es, no, no se puede, debemos de tener la firma autógrafa. ¿Por qué? Porque lo dice riesgos y lo dice también el área legal. Entonces, inclusive a veces por regulatorio, en algunos países decía imposible. Si no me firmas la solicitud, especialmente en el caso de vida y gastos médicos, era prácticamente imposible hacer uno de esos trámites. Siguiente, por favor. Nos decían, oye, junta tiene que ser urgente, es urgente y además debe ser presencial obligatoria. No sé si a algunos de ustedes les llegó a suceder, a mí sí, teníamos que tomar vuelos de 2 o a veces 3 horas para estar en una junta presencial, una junta de 1 hora y que muchas veces pues hablábamos 2 o 3 minutos. En algunas otras sí éramos mucho más participativos, en otras no tanto, pero se demandaba, se obligaba en algunos casos que tenía que ser presencial y que tenía que ser urgente y obligatoria. Siguiente punto, por favor. Otro de los temas que también era muy común es, oye, pues no voy a tener laptops para todos los colaboradores, solamente para los ejecutivos, porque es costoso e impráctico. Y bueno, por lo menos la experiencia que vimos, sobre todo al inicio de la pandemia, una broma que hago es, oye, las personas salimos a las tiendas a comprar papel de baño y las compañías salieron corriendo a comprar laptops. En algún momento inclusive hubo carencia, estaban agotadas las laptops en varias de las fábricas. Siguiente, por favor. Y esta es más enfocada a los clientes. ¿Qué pasaba con muchos de sus clientes en 2019? Es cuando hablábamos de la cobertura de continuidad de negocio. Decíamos, oye, y la cobertura por pandemia. Decimos, no, quita esa cobertura porque eso no va a suceder. Y seguramente en algunas de sus compañías fue una de las primeras coberturas que solicitaron que se les pagara o las están solicitando todos ahora mismo. Entonces, bueno, también es algo común con lo que nos enfrentamos. El otro punto es más de cara hacia los agentes. Cuando hablábamos de estos esquemas en 2019, de estos esquemas virtuales de interacción más asíncrona, mucho de lo que escuchábamos es, no, oye, el cliente me quiere ver, yo tengo que desayunar, me tengo que sentar con él, porque esa es la forma en la que se construye la confianza. Siguiente, por favor. Claramente, cuando hablamos de vamos a digitalizar un proceso, pues ¿qué encontrábamos? Oye, que para poder digitalizar ese proceso eran proyectos de entre 6 y 12 meses. ¿Qué es lo que nos sucedió durante la pandemia? Pues que, bueno, muchos de estos procesos se digitalizaron en 6 horas o en 2 semanas. ¿Por qué? Porque justamente se mencionaba al principio de la sesión, nos tuvimos que adaptar a las necesidades, a las circunstancias a las que nos llevó la pandemia. Y claramente algo muy común que también escuchábamos, sobre todo de personas que no están familiarizadas con el sector asegurador, los que tenemos toda la vida trabajando con nuestro sector, probablemente no estemos del todo de acuerdo, pero la percepción que existe hacia afuera es que el sector asegurador es sumamente lento. Y muchas de las cosas que se comentaba es difícil que cambie. Es un sector sumamente conservador y se mantendrá así por mucho tiempo. Pero bueno, que es un poco lo que nos sucedió. Siguiente slide, por favor. Pero bueno, un poco relacionado con el lema de la sesión del día de hoy, pues yo considero, y yo creo que ustedes también consideran conmigo, es que el sector está haciendo hoy lo que era imposible hace un año. Y si vemos todo lo que han pasado, y esto sí es una recomendación que les hacemos, es hacer un momento de reflexión justamente de cómo estábamos hace un año, cómo estaban sus compañías hace un año, y todo de lo que están haciendo hoy, cómo se adaptaron a ese proceso. Y hoy el camino que vemos es muy diferente, son compañías completamente diferentes. Hay algunas compañías, algunas de ellas, que están operando al 100% en esquema remoto. Otras no al 100%, otras al 80%, otras al 20%, dependiendo de las circunstancias de cada una de las compañías. Pero hoy hay varias de ellas que están al 100% trabajando en remoto. Eso, para mí, es un
logro, es una circunstancia inaudita. Nunca me imaginé, después, como les comento, tengo 20 años dentro del sector asegurador, nunca me imaginé que iba a haber esto. Obviamente las circunstancias nos han llevado hacia eso, pero hay lecciones aprendidas muy interesantes que tenemos que recuperar para mantener ese momento. Pero ¿cuáles fueron los ingredientes que nos llevaron a este momento? Siguiente slide, por favor. Dentro de esos ingredientes, y ahorita voy a entrar a detalle a cada uno de esos, es que si lo vemos dentro de las discusiones que sucedieron en los últimos años, o sea, realmente lo que pasó con esta pandemia, lo que nos está sucediendo, es que nos adelantó, nos aceleró de una forma muy importante la transformación del sector. Estamos hablando que probablemente nos adelantó entre 5 y 7 años. Solamente el tema del home office. Estaba trabajando en una iniciativa con una compañía de seguros en ese rubro y sus sprints que estaban programados, sus iniciativas, estaban programadas para 2 años. Entonces, los que les comento, un proyecto de 2 años se redujo a 2 semanas. Entonces, muchos de los elementos que estamos viviendo hoy, estamos viviéndolos como si hubieran sucedido en los últimos 5 o 7 años. Y bueno, un poco cuáles son estos elementos que nos han ayudado, nos han servido a que el sector asegurador evolucione de una forma tan veloz. Es uno, las compañías, sus ejecutivos se volvieron ágiles. Y aquí sí quiero resaltar un tema. Cuando hablamos de agilidad, no es que necesitan tener un certificado de Scrum Master o una maestría en agilidad o que toda la compañía deben estar certificados en Agile, en SEC 5.0. Agilidad, si lo vemos en el sentido más básico, es resolver de forma táctica y efectiva. Y es lo que muchas de sus compañías han hecho justamente durante estos meses. 2, nos volvimos sumamente prácticos, muy prácticos. Y aquí sí el sector asegurador, yo soy actuario y reconozco algunas de las cosas que tenemos dentro del sector asegurador, es que a veces somos perfeccionistas. Somos perfeccionistas y lo que hemos visto es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, bajo estas circunstancias, era o arriesgamos o no operamos. Entonces, hemos aprendido a arriesgar un poquito más, a correr un poco más de estos riesgos que a veces, tanto operativamente como por control interno, no se nos permitían o no queríamos asumir esos riesgos. Entonces, nos hemos convertido en compañías mucho más enfocadas a lo bueno y no necesariamente a lo perfecto, lo cual nos ayudó a movernos más rápido. Claramente, muchos de esos temas hay que afinarlos, porque probablemente son buenos, pero sí, sobre todo en los temas de cyber, aquellos temas que pueden ser sensibles, sí tenemos que darle un doble clic. El otro rubro es que nos volvimos sumamente flexibles. Y esta es una frase que escuché directamente de un agente de seguros. Soy muy cercano a los agentes. Entonces, algo que me decía este agente es, oye, lo que antes no se podía, ahora resulta que sí se puede. Durante muchos años me decían, oye, es que ese trámite no lo puedes hacer. No, tienes que venir y tienes que firmar. Oye, el cliente tiene que decir A o B. No, pues ahora sí se puede. Entonces, oye, tú, Rodrigo, que hablas con muchas compañías, por favor, que ese tipo de cosas que se han ganado en estos momentos difíciles, que no se pierda, porque son lecciones aprendidas muy buenas. Otro de los rubros es que nos hemos vuelto muy empáticos. Y esta frase me gusta, es, no importa si llora el bebé o ladra el perro, y me disculpo de antemano si ladran los míos, que ya los vi que andan por aquí viéndome. Entonces, antes, inclusive en algunas circunstancias, veíamos, oye, está trabajando desde casa y lo veíamos mal. Hoy ya entendimos que eso no importa. Lo importante es el contenido y el valor que le agregamos a la organización, no dónde ejecuta sus actividades. Entonces nos hemos visto mucho más empáticos en general con los clientes, con los agentes, nosotros mismos entre colaboradores. También nos hemos enfocado mucho más. Y yo les pregunto, ¿cambiaron las prioridades de su organización con respecto al plan que tenían o que habían construido en 2019 o inclusive a inicios del 2020? Y seguramente es muy claro. Nos hemos enfocado en lo que es más importante y ya lo han mencionado mis colegas, el cliente. Cómo retenemos al cliente, cómo le ofrecemos un buen servicio, cómo retenemos también a los agentes, que son muy importantes para el desarrollo de nuestra compañía. Entonces, esas 3 variables hoy se han vuelto primordiales. Y claramente, atender la contingencia. Cómo atendemos a aquellas personas que desafortunadamente han tenido alguna desgracia como consecuencia del COVID. Y siempre lo decimos, para eso estamos. El sector asegurador para eso está, para estar en los momentos difíciles. Y eso los clientes lo valoran.
nos hemos vuelto también mucho más conscientes que muchas cosas no salen bien a la primera. Y justamente uno de las bases de la innovación y por qué el sector asegurador le cuesta tanto trabajo la innovación, es por lo que les decía al inicio, es porque queremos que sea perfecto. Queremos hacer 5 iniciativas de innovación y queremos que las 5 iniciativas tengan un business case impresionante. Y la realidad, lo que nos dice la experiencia es que, ahí Daniel creo que lo mencionó, es realmente de 10 iniciativas de innovación, realmente 1 o 2, si acaso, son las exitosas. Entonces, para poder ser innovadores y poder mantener esta dinámica de innovación, necesitamos tener que ser muy conscientes que no todo nos va a salir perfecto a la primera. Y ahí tenemos que bajar un poquito más la guardia como un sector asegurador muy conservador para realmente ser innovadores y para que la innovación también nos ayude a transformarnos. También nos hemos vuelto asíncronos y hoy, pues, Slack, WhatsApp, es una de nuestras herramientas más importantes, no nada más para la compañía, sino también para el contacto con el agente. Y una anécdota interesante, el día de ayer renové 2 pólizas de capacitación con mi agente y no hablé con él para nada. Toda la interacción fue por WhatsApp y por correo electrónico. No hablé con él, no me fui a desayunar, nada. Todo fue por WhatsApp y correo electrónico y el pago también fue electrónico. Entonces, y para mí eso es una maravilla. Y también nos hemos vuelto mucho más conciliadores como equipo de trabajo. A veces las fricciones naturales que llega a haber en algunas organizaciones, a veces esas fricciones son más amplias o más grandes en el sector asegurador. Pero bueno, lo que hoy vemos una actitud de, bueno, antes no nos poníamos de acuerdo, pero claramente ahora no nos queda de otra. Entonces, ¿cómo nos mantenemos bajo esta dinámica en el futuro? Es el gran reto que vamos a tener próximamente. Y lo más importante es, tenemos que pensar y seguir pensando fuera de la caja y con el apetito de hacer cosas diferentes. Y por eso estamos aquí hoy con ustedes y por eso ustedes tienen el interés de conectarse en este tipo de formas de compartir conocimiento. Siguiente slide, por favor. Pero bueno, ¿qué sigue? Y bueno, es claro que nadie tiene una bola de cristal, nadie puede predecir el futuro. ¿Por qué? Porque todavía no termina la contingencia. Todavía no sabemos si esto va a durar 3 meses, 12 meses, pero claramente nos estamos adaptando. Y sin embargo, lo que ha sucedido durante esta contingencia, hay ciertos elementos de la historia y comportamientos que vemos que nos hacen poner las siguientes hipótesis, mostrarle las siguientes hipótesis. Pero un poco para entender lo que hay hacia el futuro, los invito a que otra vez vayamos al pasado y hoy nos vamos a ir un poquito más lejos para ver qué ha sucedido en otras pandemias. Y hay algunas cosas, porque he escuchado comentarios dentro del sector de que no va a pasar nada, de que todo va a volver a la normalidad y que no va a suceder absolutamente nada. Nuestra hipótesis es que no va a ser así. ¿Por qué? Porque la experiencia que hemos visto en la historia es que hay cosas que van a cambiar para siempre. Por ejemplo, en el caso de la peste negra, que como ustedes saben, aniquiló a 1/3 desafortunadamente de la población de Europa, hubo cambios importantes que hoy todavía vivimos cambios que sucedieron en ese momento. Por ejemplo, hubo una proliferación de la ganadería. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los contagios se daban en el campo, en los ríos. Entonces, y había muchos espacios abiertos porque no había personas que estuvieran cultivando la tierra. Entonces, la ganadería creció de una forma importante. 2, hoy el procesamiento de los alimentos a puerta cerrada, especialmente la carne, se hace a puerta cerrada porque se empezó a hacer en esa época. Ese era su home office. Así como nosotros hoy estamos muchos trabajando desde casa, ese era el home office en la época de la peste negra. Y claramente hubo un movimiento muy importante de personas que se quedaban huérfanas en los campos y se movieron hacia las ciudades de una forma importante. Lo que sucedió posteriormente después es que hubo un momento de euforia y el momento de euforia dio nacimiento al renacimiento. Entonces, eso es muy común. Si ustedes analizan los comportamientos de todas las pandemias, posteriormente a la pandemia, cuando los temas se estabilizan, hay un momento de euforia y de crecimiento económico, de crecimiento en la innovación, porque la gente hoy, así como ustedes hoy en sus casas, estamos muy creativos todos, esa creatividad posteriormente se va a ver reflejada en abundancia. Entonces, eso esperemos que así sea y bueno, para eso justamente estamos aquí con ustedes. Y posteriormente, en el caso de la gripe española, hace 100 años, que es probablemente la más fuerte y la más reciente de las pandemias, pues, ¿qué sucedió? Oye, la creación de los esquemas de salud pública, muchos de los que hoy, los sistemas de salud pública que tenemos hoy, nacieron en esa época.
también hubo un incremento muy importante del trabajo de las mujeres y la valoración del trabajo del trabajo de la mujer en el trabajo fue muy importante a partir de esa época y empezaron nacieron muchas instituciones de cooperación internacional que muchas de ellas hoy siguen en vida. Y claramente también posteriormente a esta pandemia hubo una proliferación muy importante en la industria del auto, en la aviación y en el cine. Bueno, posteriormente vino ya la crisis económica de los años 20, pero bueno, ese es otro tema. Y las guerras mundiales, pero ese es otro tema. Entonces, pues podemos ver que sí va a haber cosas que van a cambiar para siempre y algunas de esas que creemos que pueden ser así, las vamos a ver en un momento. Pero también hay otras que no van